Bárbaro. Bueno, nos habíamos quedado en el tema de los diagnósticos, justo cuando se cortó el Zoom anterior, hablábamos de limpieza ineficaz de la vía aérea en relación con la anestesia o la cirugía. Yo lo que les estaba diciendo justo cuando se cortó, que al no tener el reflejo faríngeo, tusígeno, eh, desarrollado ¿por qué? Por la anestesia, por la cirugía, corremos riesgo de broncoaspiración. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Se pueden llegar a aspirar las secreciones, ¿sí? Favoreciendo una limpieza eficaz, como parte de las intervenciones de enfermería, ¿sí? La aspiración de las secreciones. Bien, había otro diagnóstico, patrón respiratorio ineficaz relacionado con la incisión quirúrgica o con los efectos de los fármacos anestésicos o narcóticos. Los fármacos, tanto anestésicos como narcóticos, pueden disminuir la frecuencia respiratoria, la respiración, ¿sí? Produciendo desaturación, bradipnea, ¿sí? Respiraciones poco profundas, es decir, superficiales, ¿sí? Toda una alteración general puede producir referido a lo que es respiratorio, tanto los fármacos anestésicos como los narcóticos. Bien, ya dijimos valoración, dijimos los diagnósticos de enfermería, estamos en la planificación. Resultados finales. Bueno, esto es un poco lo que se espera, ¿no? Resultados deseados, ¿no? Más que finales, resultados deseados. Se equilibra las ingestas y las pérdidas. Esto cuando hablamos de que se equilibran las ingestas con las pérdidas, estamos hablando de balance neutro. ¿Eso sintieron nombrar? Balance neutro, positivo, negativo. ¿Cuándo es positivo? ¿Cuándo es negativo? ¿Cuándo es neutro? No, profe, no. Bien, eso es algo para ver también, ¿no? Cuando veamos la clase de balance lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pensemos un poco así, a grosso modo, si ingresan 500 centímetros cúbicos de agua y salen 500, es como que estamos empatados, ¿no? ¿Eso qué sería? ¿Un balance positivo, negativo o neutro? Positivo. Neutro. ¿Por qué? Bien. Ingresan 500 y salen 500, estamos igualados, es neutro. Ah, es neutro. Bien. Ahora, si ingresan 500 y salen 700, Negativo. bien, perfecto, porque salió más de lo que entró. Muy bien, Mirta, bien. Y si ingresan 700 y salen 500, Positivo. Que bien, ingresan bien, más. bien, bien, bien. Muy bien, Mirta. La tiene clara, Mirta. ¿Usted está trabajando, Mirta? No, no, ahora yo estoy de licencia, pero no estoy trabajando en salud. Está bien. No, no, por eso le preguntaba, en realidad mi pregunta apuntaba si está trabajando en salud. No, No. no, en Ah. salud no. No, pero se ve que viene leyendo, que viene estudiando, que viene viendo muy bien todo esto. Eso se nota. Y se nota porque usted Gracias. es otra que me hizo un diagnóstico excelente, que ahora no lo tendría que buscar. Y ahora me dijo muy bien lo del balance. No se pongan celosos el resto del grupo, pero bueno, hay que, cuando alguien es como que dice las cosas bien, uno pregunta, responde, eso vale y vale para ustedes, como conocedores de los temas, ¿no? Para aprender también y su formación. Y cuando resalto a alguien, lo hago para que el resto diga, bueno, hay que leer más, ¿sí? No, no por nada. Así que bueno. Presión arterial en límites normales, ¿no? Esto es lo que estaríamos deseando también, ¿no? El paciente mantendrá la permeabilidad de su propia vía aérea a través de tos, limpieza de secreciones, ¿sí? En la unidad de atención post-anestésica. Esto que va a mantener su propia regulación de la permeabilidad de la vía aérea es porque va a toser adecuadamente, va a poder escupir si tiene que escupir o sacar lo que tenga que sacar, ¿sí?
va a respirar adecuadamente, va a hacer respiraciones profundas, sin necesidad de que nosotros lo estemos ayudando o asistiendo para algo, ¿sí? Ahí viene un poco la teoría del autocuidado, ¿no? Si mal no recuerdo, es Dorothea Oren, es la que promulgaba eso de la teoría del autocuidado. Siempre digo que es una de mis teorías favoritas, que es lo que uno busca en el paciente, favorecer la independencia del paciente, ¿sí? Si logramos la independencia del paciente, pero a través de acciones que él se pueda autovaler, es porque estamos muy encarados en cuanto a nuestro trabajo, muy bien encarados en cuanto a nuestro trabajo. Eso es lo que tratamos de lograr, ¿sí? Que el paciente pueda autovalerse por sus propios medios. Bien, y bueno, otro referida a la planificación es que el paciente no tenga dolor postoperatorio. Difícil de conseguir, pero no imposible. ¿Cómo logramos, después de la cirugía, que el paciente no tenga dolor postoperatorio? En principio no va a tener porque hubo una cirugía, viene con una medicación, viene con analgésicos, viene con anestesia. Entonces, en principio no va a tener. Pero cuando esa anestesia se va disipando, ahí puede llegar a aparecer el dolor postoperatorio. Para que una persona, cualquiera, sea un paciente en una clínica quirúrgica, sea un paciente en clínica médica, pero en general, cuando un paciente que ya viene con dolor, para que no tenga dolor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se les ocurre? Aparte de administrar el analgésico, ¿no? El analgésico lo administramos por indicación médica. ¿Qué se les ocurre? La analgesia está bien, eso también, sí, eso me lo van a decir, analgesia, está bien. ¿Y qué más? Cambios de posición, para lograr una posición antiálgica, yo ya lo había nombrado en algún momento de la clase de hoy, ¿sí? A veces ejercicios de relajación también ayudan, a veces ejercicios tan básicos como una tos asistida, como respiración profunda, todo eso ayuda a mitigar el dolor, ¿sí? Entonces, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Después, la administración del analgésico, cuando está arreglado de forma planificada en cuanto al horario, si es cada 8, si es cada 6, administrarlo adecuadamente en horario, ¿sí? Eso también va a favorecer. No tenemos que esperar a que el paciente tenga dolor para administrarle el analgésico, ¿sí? Tenemos que administrárselo en el horario determinado, de esa forma prevenimos el dolor, ¿sí? Bien, ejecución, régimen de despertar, facilitación del intercambio gaseoso, posición y movilización, analgesia, todo eso tenemos que hacerlo, ¿no? En el despertar, ¿no? Cuando el paciente va despertando, cuando el paciente va saliendo de lo que es la cirugía, cuando va saliendo de la anestesia, ¿no? Facilitar el intercambio gaseoso. ¿Cómo facilitamos el intercambio gaseoso? Bueno, si la cirugía lo permite, por la posición, colocamos una posición semi-Fowler, ¿sí? Semi-elevada, le administramos oxígeno de requerirlo, ¿sí? Despejar las vías aéreas a través de la aspiración de secreciones, ¿sí? Bueno, posición y movilización también tiene que ver esto con el régimen de despertar, y la analgesia, ¿sí? La analgesia también va a ayudar a la recuperación del paciente. El hecho de que no tenga dolor le va a favorecer que haga respiraciones profundas. Muchas veces los pacientes en el postoperatorio hacen respiraciones superficiales. ¿Por qué? Porque tienen miedo al dolor, tienen dolor y tienen miedo a tener más dolor, ¿sí? Entonces, si le hicieron una cirugía a nivel torácico, entonces, y tienen todo ahí como quien dice abierto, si bien está cerrado, pero está como, no han terminado de cerrar las cicatrices porque es una cirugía reciente, es una cirugía inmediata. Entonces, uno mismo, imagínense que tienen acá una herida quirúrgica
Imagínense por un minuto y traten de respirar con eso. Yo me lo estoy imaginando y no respiro directamente. ¿Sí? No sé si les pasa lo mismo, como me lo imagino y digo, y es una respiración apenas superficiales. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de mitigar. ¿Cómo vamos a mitigar eso? A través de la administración de analgesia, ¿sí? Es necesaria la analgesia. A veces, bueno, el tema de la analgesia es un capítulo aparte. Eso voy a preparar un tema, no lo tengo preparado, pero lo voy a preparar como parte de una clase aparte. El tema del dolor. El dolor es algo que a veces no lo tomamos en serio, aunque debiéramos tomarlo en serio. Cuando el paciente nos dice, tengo dolor, tiene dolor, punto. Ustedes tienen que valorar eso y tiene dolor. Hay que administrarle la analgesia y hay que hacer las medidas que hay que hacer, ¿sí? No podemos dejar a un paciente sufriendo, nunca. Bien, facilitación del intercambio gaseoso. Dado que todos los anestésicos generales son potentes depresores, los analgésicos en sí son depresores del sistema respiratorio, ¿sí? Bien, por eso después de cirugía, en la sala de recuperación, tienen que recibir suplemento de oxígeno, oxigenoterapia, tema que también vamos a tratar, oxigenoterapia. Bien, se observa hipoventilación tras la anestesia, un poco por lo que yo estaba diciendo, ¿no? A veces también consecuencia de los analgésicos, ¿sí? Los relajantes musculares, el dolor y los narcóticos. Yo lo que había nombrado era el dolor, pero bueno, la anestesia residual que queda dando vueltas también va a favorecer que haya hipoventilación, ¿sí? Los relajantes musculares. Bien. Las mejores posturas suelen ser la semiprona o de cúbito lateral. Bueno, esto es lo que facilita mejor, una apertura mayor de la vía aérea, ¿sí? Mayor permeabilidad. Ahora se está usando con el tema del COVID la posición prona, ¿no? Estamos todos conectados. Si ustedes leen que alguien necesita entrar y no puede, díganme, porque así no estoy mirando el WhatsApp, ¿sí? Analgesia. Bueno, esto es lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Que es necesaria la analgesia precoz antes de que aparezca el dolor, pero con una dosis óptima para no llegue a producir algún tipo de compromiso respiratorio, ¿sí? Como que hay que administrar la analgesia, pero hasta cierto punto, evaluando que no produzca algún problema respiratorio, como, sí, alteración, depresión respiratoria sería la palabra exacta, depresión respiratoria, ¿sí? Bueno, la analgesia mejora la función respiratoria, disminuye la demanda de oxígeno, ya que reduce el trabajo del miocardio. Imagínense, si tengo dolor, ¿qué pasa? Hay mucho estrés, se activa el sistema simpático, acuérdense que referido al sistema nervioso central se divide en dos, yo creo que yo lo había nombrado, sistema simpático, sistema parasimpático. ¿Qué hacía el simpático? ¿Qué hacía el parasimpático? A ver quién da respuesta a ese interrogante por un 10. Ahora van a responder todos. Vamos, Mirta, estoy esperando que abra su micrófono y hable usted. No, profe, mejor que lo diga usted, no me acuerdo. Bueno, acuérdense que el sistema simpático estimulaba y el parasimpático deprimía, ¿sí? Entonces, cuando tenemos dolor, ¿sí? Hay una estimulación del sistema simpático y aumenta la frecuencia cardíaca, por lo que hay un mayor gasto cardíaco, una mayor demanda de oxígeno, que es lo que está pasando acá, ¿no? La analgesia mejora la función respiratoria, disminuye la demanda de oxígeno. ¿Por qué? Porque si hay dolor, se activa el sistema simpático, por el dolor va a haber mayor frecuencia cardíaca, mayor gasto cardíaco, ¿sí? ¿A razón de qué? A razón del dolor. Bien, asistencia al paciente tras la anestesia regional o local, anestesia raquídea o epidural. Vamos con la primera, la regional o local.
valoración y documentación de la amplitud del bloqueo nervioso, cuál es el área afectada, cuál es el área que vamos a estar colocándole anestesia. Anestesia regional o local, la palabra lo dice, es local, es en una zona determinada, ¿sí? No es total, no es en todo el cuerpo. Va a haber hipoanestesia. Hay zonas que llegan a tener más sensibilidad en el sentido que más posibilidades de que tengan dolor, ¿sí? Eso es hipoanestesia, es decir, que no hay un grado adecuado de anestesia. Eso tenemos que valorarlo. Si vamos a después hacer una cirugía o en una zona que hay hipoanestesia, es decir, que todavía tiene sensibilidad del paciente, corremos un riesgo, obviamente, de mayor dolor, de un daño. Tratamos de que el paciente no tenga dolor, mucho menos en una cirugía. Por eso hay que valorar si la anestesia ha hecho efecto adecuadamente. Bien, colocación de una postura fisiológica segura. Es importante también, ¿no? Mientras va recuperando la sensibilidad. Esto en el postoperatorio, ¿sí? Hasta que el paciente pueda valerse por sus propios medios, se pueda mover, tiene que estar en una posición cómoda y seguro, para no lastimarse, para no autolesionarse a veces sin querer, ¿sí? Todavía el sistema neurológico todavía tiene algunas fallas, en el postoperatorio inmediato, todavía no está lúcido del todo el paciente, y se puede autolesionar sin desearlo, ¿sí? Otro tipo de anestesia, que es la raquidia o epidural, se bloquea la función autónoma y puede inducir hipotensión incluso. Es por eso que en el postoperatorio, sobre todo el inmediato, tenemos que estar controlando signos vitales todo el tiempo, frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial, temperatura. Bien, si el anestésico inyectado por vía raquídea o epidural se propaga en exceso, puede afectar los músculos respiratorios, ¿sí? Puede haber depresión respiratoria y tendríamos que terminarlo entubando otra vez y otra vez asistencia respiratoria mecánica. Es una complicación, por eso es importante evaluar la cantidad de anestésico que recibe el paciente. Bien, hay que monitorizar la presión, el pulso, la respiración, lo que habíamos dicho, los signos vitales básicamente, ¿sí? Seguridad del paciente, es más o menos lo que ya habíamos dicho, que sí, el paciente todavía va a tener una conducta desorientada, el sistema nervioso central, la parte neurológica, todavía no va a estar del todo lúcido el paciente, no va a estar desarrollada la parte neurológica del todo, hasta que termina de salir la anestesia, ¿sí? Entonces hay que darle seguridad, ustedes lo habían dicho, colocarle las barandas, evitar que se autolesionen, a veces se pueden retirar, sacar eh, drenajes, sondas vesical, sonda nasogástrica, el equipo con el que está conectado, el monitor multiparamétrico también se pueden sacar, desconectar, ¿sí? Se puede hasta tirar de la cama si no tomamos, o de la camilla, si no tomamos en consideración estas cuestiones. Todo paciente que sale de cirugía tiene el estado neurológico alterado, no está al 100% lúcido el paciente, ¿sí? Bien, problemas post-anestésicos habituales, tenemos apnea, puede hacer apnea el paciente por la anestesia, hipoventilación, hipoxia. Hipoventilación lo habíamos dicho, muchas veces referida al dolor, al miedo a moverse, ¿sí? Puede haber, a razón de la apnea y de la hipoventilación, puede incurrir en hipoxia, ¿sí? Hipotensión también, que es lo que venimos hablando, ¿no? También puede haber hipertensión, depende del caso del paciente y la patología por la que ha sido operado. Bien, apnea, hipoventilación, hipoxia. Vamos a ver los factores que contribuyen a todo esto. Obstrucción de la vía aérea puede contribuir a esto. Fármacos depresores respiratorios. Efectos residuales de los relajantes musculares. El dolor. Más apósitos abdominales o torácicos constrictivos. Hay que valorar estos apósitos, ya sea abdominales o torácicos, cómo han sido colocados. Si están apretando mucho al paciente,
Y bueno, eso va a disminuir la posibilidad de que el paciente respire adecuadamente, en forma profunda. Imagínense, abrácense así un momentito y traten de respirar, y no van a poder respirar adecuadamente. Eso es lo que pasa con el apósito o constrictivo. El vendaje constrictivo también. Bien, continuamos con apnea, hipoventilación, hipoxia. ¿Cuál es el tratamiento? Mantener la permeabilidad de la vía aérea. Tenemos que administrar de forma suplementaria oxígeno. Los agentes anestésicos y analgésicos pueden ser anulados a través de antagonistas. Hay fármacos que son antagonistas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esto en fármaco lo deben haber estudiado. ¿Qué es un antagonista? ¿Saben qué es un fármaco antagonista? No. Bueno, es el fármaco que anula o suprime el efecto de otro fármaco. Bien, estimulantes de la respiración. Hay una clase que no está programada para darla, pero la voy a dar, que es intoxicaciones. Y ahí en esa clase hablo específicamente de antagonistas, ¿sí? Determinados, para determinados tóxicos, ¿sí? Bueno, analgesia, también lo habíamos dicho, lo de analgesia, al disminuir el dolor, vamos a favorecer mayor profundidad en las respiraciones, la frecuencia cardíaca que estaba acelerada va a estar disminuida. Hipotensión, factores contribuyentes a la hipotensión, podría ser la hipovolemia, menor cantidad de líquido en sangre, en los vasos, menor cantidad de sangre, líquido en los vasos, eso va a favorecer la hipotensión. La vasodilatación cutánea, con el recalentamiento, el cuerpo es sometido a grandes temperaturas, hay vasodilatación, y eso favorece también la hipotensión. Alteración funcional del miocardio, el miocardio no está funcionando adecuadamente, ¿sí? Que es lo que pasa un poco con el caso paciente que estábamos trabajando también. Los fármacos también van a favorecer, depende de qué tipo de fármaco utilizó el paciente, va a favorecer la hipotensión. Bien, hipotensión, el tratamiento de la hipotensión, corrección del déficit del volumen, si tiene poco volumen, se administran líquidos, ¿sí? Colocación del paciente en posición Trendelenburg también. Es como cuando lo ponemos el paciente con los pies levantados sobre el cuerpo, ¿sí? Posición Trendelenburg. Hipertensión. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la hipertensión? Dolor, delirio o agitación, hipoxia, exceso de administración de líquidos. ¿Se acuerdan? Cuando tenía menos líquido podía producir una hipotensión, cuando tenía mucho líquido produce una hipertensión. Hipotermia moderada, distensión gástrica o vesical, hipertensión preoperatoria. Ya cuando el paciente tenía hipertensión antes de la cirugía, es muy probable, o es por lo menos un factor predisponente, que tenga hipertensión en el postoperatorio, sobre todo el postoperatorio inmediato. Tratamiento, determinación de la causa, tratamiento farmacológico. Bien, ¿cómo lo vamos a evaluar? Hay que evaluar que se haya recuperado de los efectos de la anestesia, hay que valorar las constantes vitales, ¿sí? Y ver si hay algún tipo de complicación que pueda llegar a tener. Después de eso, se da de alta de la unidad de atención post-anestésica, ¿sí? Después de que el paciente ha disipado los anestésicos, ¿sí? La anestesia circulante ha sido disipada, los signos vitales están estables. Primero de todo esto, que no lo nombré acá, pero la vía aérea es permeable,
y puede toser por sus propios medios, puede hacer respiraciones profundas de forma adecuada, ¿sí? Después de todo eso, ahí estaría siendo dado de alta de la unidad de atención post-anestésica. Bien, después de haber visto el postoperatorio inmediato, ahora vemos el postoperatorio tardío, ¿sí? No, escribió una compañera de ustedes que no puede entrar a la clase, pero porque está sin luz, no porque no pueda entrar por la clave. Bien, postoperatorio tardío. Se resuelven todas las alteraciones fisiológicas y psicológicas, porque hay algo que no habíamos hablado en realidad, ¿no? Siempre estamos hablando de lo fisiológico, que la anestesia, que el dolor, que el corazón, que el sistema nervioso, porque más o menos siempre se termina hablando de lo mismo. Sistema nervioso central, que es la parte neurológica, lo valoramos a través de qué escala. ¿Qué escala utilizamos para valorar el sistema neurológico? Es Glasgow. Glasgow, bien. Escala de Glasgow, bien. Bueno, vemos un poco el corazón, un poco los pulmones, ¿sí? Pero hay algo que siempre que no lo tenemos tan en cuenta, pero es la salud mental, ¿sí? Los aspectos psicológicos de la cirugía. Es algo que no lo tenemos en cuenta, pero existe y hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y eso es lo que, ¿se acuerdan cuando habíamos visto la clase de preoperatorio que decíamos hace un rato, también lo volví a decir, que hay que explicarle al paciente lo que le va a pasar, el tipo de cirugía, drenajes, dónde va a aparecer después de la cirugía, ¿sí? Ay, perdón. Bien, cuidados de enfermería del paciente durante el postoperatorio tardío. Bien, la valoración permite al personal de enfermería seguir la recuperación postoperatoria del paciente y detectar el desarrollo de complicaciones reales o potenciales. Ahí un poco también entran los diagnósticos reales, los diagnósticos potenciales, ¿sí? Tenemos que saber y determinar en la valoración del postoperatorio tardío, tenemos que valorar cuál es el problema que está teniendo en ese momento el paciente, ¿sí? A través de eso, bueno, después vamos a hacer las acciones de enfermería. Objetivos, acuérdense, en valoración, diagnóstico, planificación, que ahí van a estar los objetivos, acciones o intervenciones de enfermería, ¿sí? Después de todo eso, vemos qué resultados obtenemos y ahí volvemos a evaluar otra vez, volvemos a valorar otra vez. Es la evaluación, valoración, y vuelve otra vez el ciclo del proceso de atención de enfermería. Bien. Bien, función respiratoria, cardiovascular, todo eso hay que valorarlo de nuevo. Psicosociales, que lo volvemos a repetir. Y acá aparecen algunos diagnósticos de enfermería para esta etapa, que es dolor relacionado con la incisión, infecciones relacionadas con la herida quirúrgica, los drenajes o los catéteres. Déficit del volumen de líquidos relacionado con la herida o con el drenaje gástrico, los vómitos posoperatorios o el ayuno. Después hay un montón de diagnósticos que se les puede llegar a ocurrir a ustedes, un poco transformando estos diagnósticos que vimos, le damos la primera parte, la segunda parte, la tercera parte, ¿sí? Bien, los objetivos de enfermería que podemos encontrar dentro de la planificación pueden ser prevención o tratamiento del dolor postoperatorio, vuelta del paciente a su máximo nivel de funcionalidad. El paciente fue operado porque necesitaba de una cirugía, ¿sí? Había perdido alguna función, culpa de esa patología que lo llevó a ser un paciente quirúrgico, sale de la cirugía y después de un tiempo, de la cirugía, ya en el periodo tardío, ahí lo que buscamos como objetivo nuestro es que tenga una máxima recuperación de sus problemas, ya que tenga una independencia al 100%, que se puede bañar por sus propios medios, que pueda hacer una vida normal, vamos a decir, ¿sí? Eso es
como un objetivo un poco a largo plazo. Recordamos también que tenemos objetivos a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, ¿sí? Después, bueno, hay características de los objetivos que lo veríamos en otro momento. Bien. Dolor posoperatorio, alteraciones del intercambio gaseoso, cicatrización de las heridas. Todo eso tiene que ver con la ejecución. Sobre esos puntos vamos a intervenir nosotros. Bien, en el dolor posoperatorio se debe a la lesión de los tejidos durante la cirugía. Se tuvo que hacer una incisión en una determinada zona. Bueno, hay dolor en esa zona, ¿sí? Hay alteraciones funcionales normales que pueden ser producto de alguna alteración psicológica o fisiológica, ¿sí? Que se pueda producir dentro del quirófano. A veces la gente habla o dice cosas, el personal de salud dentro del quirófano. A veces tenemos sí hablar, porque bueno, para distenderse un poco, pero tenemos que tener en cuenta que aunque el paciente esté anestesiado, tiene algún nivel de conciencia y puede llegar a entender algo, puede llegar a escuchar algo que más adelante puede influir respecto de algún problema psicológico, psicosocial, puede generar las palabras que decimos, ¿sí? Siempre tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Alteraciones del intercambio gaseoso. Bueno, hay una reducción de la función pulmonar siempre después de toda cirugía, ¿sí? Las medidas de enfermería para prevenir o reducir es la movilización precoz y la tos asistida, ¿sí? Enseñarle un poco a toser, la respiración profunda también, que es un buen ejercicio respecto para mejorar o para prevenir alteraciones en este punto de las vías respiratorias, ¿sí? La movilización precoz, si la cirugía lo permite, levantarlo lo antes posible y que se movilice. Eso es la movilización precoz, después de la cirugía. Estoy hablando mucho, pero si quieren preguntar algo, díganme nomás, no hay problema. Bien. Fases de la cicatrización, tenemos inflamación, proliferación, maduración. La inflamación se inicia en el momento de la intervención y continúa durante 4 a 6 días. Esa es la primera parte, la primera etapa. Se forma un exudado, este contiene sangre, linfa y fibrina. Mantiene todo eso, que es la fibrina, la linfa, mantienen unidos los bordes de las heridas, ¿sí? Después tenemos la fase proliferativa o de cicatrización. Se produce en el 4.º día y llega a las 2 semanas aproximadamente. Esto es relativo, esto es muy puntual, pero tengamos en cuenta que cada sujeto de atención, en base a sus características anatómicas, morfológicas, fisiológicas, y de alimentación también, ¿no? Hay muchos factores que pueden llegar a influir en la cicatrización, en el tiempo de cicatrización, ¿sí? Bueno, este tejido que aparece en la fase proliferativa es el tejido de granulación o tejido conectivo. Bien, otra que es la tercera etapa es la maduración. Comienza en la 2ª o 3ª semana siguiente a la intervención y puede proseguir incluso durante los próximos 2 años. Es decir, que una herida quirúrgica puede llegar a tardar 2 años en terminar de cicatrizar, ya que sería la última etapa, que es la etapa de maduración. Conceptos a tener en cuenta: dehiscencia y evisceración. ¿Los habían sentido nombrar? Bueno, la dehiscencia es la cicatrización de la herida, puede verse alterada por esta separación parcial de los bordes. Es decir, que cuando hablamos de dehiscencia, es una separación parcial de los bordes de la herida quirúrgica. Evisceración, las vísceras del paciente salen al exterior, protruyen por la herida abierta, salen al exterior las vísceras del paciente. Eso es evisceración.
Bien, la dehiscencia y la evisceración pueden deberse a problemas relacionados con las suturas de la herida. A veces no se sutura bien, o pasa algo con la sutura, y ahí es donde se produce la dehiscencia, que es la separación de los bordes, o la evisceración, que es cuando protruye los órganos, las vísceras al exterior. Hay factores predisponentes como tos excesiva, esfuerzos del paciente, por eso la deambulación precoz, hay que tener cuidado de no producir esfuerzo excesivo, con la consiguiente posibilidad de evisceración, ¿sí?